Saludos, mi nombre es Daniel Kemper y esta es la lección 9 del curso Circuitos en Corriente Alterna de la Escuela de Ingeniería Electrónica del Instituto Tecnológico de Costa Rica. En la lección de hoy veremos el tema factor de potencia y superposición. Comencemos. Podríamos hablar sobre el factor de potencia retrasado o adelantado. Entonces, bueno, retrasado era para una carga inductiva y adelantado era para una carga capacitiva. Y idealmente un factor de potencia igual a 1 era para una carga resistiva. Que bueno, teníamos eso de la lección pasada. Les había dicho, bueno, que eso tenía implicaciones a nivel de consumo energético. Vamos a ver ahorita por qué justamente. Muchos aparatos domésticos e industriales son naturalmente inductivos. Por ejemplo, lavadoras, aires acondicionados, refrigeradoras, motores, porque vean que tienen justamente bobinados. Entonces, bueno, esto tiene un comportamiento mayoritariamente inductivo. Entonces, veamos que ese tipo de aparatos van a operar con un factor de potencia naturalmente retrasado. Entonces, bueno, veamos las implicaciones de un factor de potencia retrasado. Entonces, bueno, primero, ¿qué es corrección? Primero definamos, ¿qué es corrección del factor de potencia? Este va a ser el proceso en el cual se aumenta el factor de potencia sin alterar, y este es el punto importante, sin alterar la tensión y corriente original en la carga. O sea, la carga va a seguir viendo la misma corriente y tensión, justamente es necesario. O sea, no podemos operar una carga diferente a su valor nominal de lo que requiere, ¿verdad? Este se realiza usualmente, y aquí voy a hacer una aclaración, un factor de potencia retrasado se puede adelantar con un capacitor y un factor de potencia adelantado se puede retrasar con un inductor a la inversa. Pero a nivel práctico, pues funciona siempre del inductivo o bien queremos tener un factor de potencia menos retrasado. Entonces, vamos a decir que se realiza usualmente mediante la instalación de un capacitor en paralelo con la carga inductiva. Que veamos, veamos cómo se ve esto tal vez gráficamente. Que vamos a tener aquí, que aquí vamos a tener una tensión. Voy a empezar a usar de aquí en adelante y abusando tal vez un poco de la notación matemática para referirme a fasores. Voy a usar una raya arriba porque la raya abajo a veces me estorba con la fracción y hacer algo así como algo doble también es complicado o intentar hacerlo aquí en negrita. Entonces, bueno, vean que requiere mucho esfuerzo. Eh, entonces, para hacerlo más fácil, voy a usar la notación de raya arriba. Como les digo, estoy abusando un poco de la notación porque esto se refiere más que todo a vectores. Entonces, bueno, hagámoslo de esta manera. Por aquí vamos a tener una corriente en la carga, IL, fasorial nuevamente con esta raya por acá. Entonces, bueno, eso que tenemos acá, esta resistencia y este inductor, va a ser nuestra carga, que aquí vamos a tener RL. Entonces, bueno, esto va a tener un factor de potencia que ya vimos va a estar inherentemente retrasado. ¿Qué tanto? Pues depende del ángulo de la impedancia, ¿verdad? Recuerden, habíamos visto la vez pasada que justamente el ángulo del factor de potencia visto desde acá
va a ser el ángulo de la Z equivalente. Entonces vean que depende justamente de las propiedades inductivas, más que todo de esta reactancia inductiva. Que vean que tampoco podemos usualmente meternos al circuito en cuestión y alterarlo, o sea, no es práctico, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a arreglar esto? Que vamos a tener igual nuestra carga, que vean que eso puede ser un motor, una lavadora o algo industrial que va a estar, podemos modelarlo como una resistencia y una inductancia, que aquí vamos a tener nuestra tensión. Vean que usualmente también, bueno, cambiar la tensión va a estar complicado. Y aquí vamos a tener el capacitor que vamos a agregar justamente para contrarrestar este efecto. Entonces, aquí vamos a tener una corriente de la fuente, pongámosle I sub S. Por aquí vamos a tener una corriente de carga y por aquí vamos a tener una corriente del capacitor. Ok, el circuito original va a tener, o vamos a asumir, va a tener un factor de potencia de coseno de cita 1. Que bueno, donde este cita 1 podemos decir que es cita V1 menos cita I1. Aunque bueno, tal vez no es tan, no necesitamos especificarlo tanto, solo necesitamos saber que es el ángulo del factor de potencia inicial. Y al corregirlo, vamos a tener un factor de potencia de coseno de cita 2. Entonces, bueno, aquí simplemente lo vamos a expresar o diferenciar por medio de cita 1 y cita 2. Esos son los ángulos del factor de potencia original y el final, o el factor de potencia coseno de cita 1 y coseno de cita 2. Al agregar el capacitor al circuito, veamos que efectivamente cambia el ángulo de cita 1 a cita 2, que justamente porque vean que estamos cambiando la impedancia vista desde la fuente. Ese es el punto fundamental tal vez a entender. Siempre tengan esto en mente, que el factor de potencia visto desde una fuente eh, va a ser respectivo al ángulo de la Z equivalente. Entonces, al agregar este capacitor, vemos que nos va a cambiar esa impedancia, por tanto va a cambiar el ángulo de esa impedancia. Con lo que efectivamente se cambia el factor de potencia. Además de esto, se logra reducir la corriente en la fuente, que ese es el punto importante. Tener u operar a factores de potencia más retrasados nos va a causar una pérdida de corriente en la fuente. Que esto podemos verlo tal vez que con un diagrama fasorial, que aquí vamos a tener la parte real de Z, la parte imaginaria de Z, que entonces por aquí podemos tirar una línea que va a representar la corriente en la carga. Vean que si no tenemos nada agregado, esa corriente en la carga va a ser la misma que la corriente en la fuente, ¿verdad? A ver si están de acuerdo con esto. O sea, si tenemos aquí una fuente y tenemos aquí la carga, vamos a decir que esto es IL, que vean que en este caso IL va a ser igual a IS. Por tanto, esta va a ser la corriente que va a pedir la carga y la va a dar la fuente. ¿Qué pasa si contrarrestamos con una corriente en el capacitor? Que vamos a tirar en esta dirección, que esto va a ser la corriente en el capacitor. Ahora vean que, bueno, tomando como si los fasores fueran vectores, ¿verdad?
que recuerden que se comportan parecido, pero técnicamente no son lo mismo. Que vean que al hacer esto, aquí como si estuviéramos haciendo una suma vectorial, vean que vamos a tener esta otra. Ahora esto va a ser la corriente en la fuente. Entonces vean cómo efectivamente al agregar ese capacitor, bueno, que vamos a agregar aquí en paralelo, vean que ya ahora en este caso la corriente de la fuente no es la corriente que pasa por la carga inductiva. Entonces vean que efectivamente esta corriente IS, bueno, la magnitud de esta corriente IS, vean que va a ser menor a la magnitud de la corriente en la carga. Que bueno, aquí tal vez no se nota tanto, pero o sea, efectivamente, bueno, si lo hacen con regla, o incluso, bueno, si exageramos un poco más ¿cómo se llama? Esta flecha, podrán ver que efectivamente la raya roja es más grande que la raya verde o la flecha verde, y con lo que efectivamente vamos a tener esto, la magnitud de esta verde, que es la corriente, o bien el fasor en la fuente, va a ser menor que la magnitud de la corriente en la carga. Entonces vean que esta es la prueba que nos indica que la corriente en la fuente va a ser menor, y justamente ahí es donde está el punto clave. Las compañías eléctricas cobran más por mayores corrientes, ¿verdad? Em, entonces, bueno, las pérdidas de potencia van a estar dadas por P igual a I cuadrado por R. Entonces vean que si nos aumenta la corriente teniendo una misma eh, resistencia, bueno, efectiva, aumenta la potencia. Entonces, bueno, usualmente reducir la resistencia tal vez de un sistema no está en juego, ¿verdad? Lo que podemos reducir es justamente la corriente, ¿verdad? Entonces vean que efectivamente al reducir el factor de potencia, o bien a hacerlo más adelantado, justamente estamos disminuyendo la corriente que tiene que entregar la carga, por lo que reducimos la potencia. Entonces vean que esto es ahorro energético. De hecho, las compañías cobran por factores de potencia más retrasados, más allá de cierto punto. Les había comentado que, bueno, hace muchos años los recibos de electricidad los daban en impresos, y ahí justamente uno podía ver, había un cuadrito que decía FP, que justamente era el factor de potencia de la conexión que uno tenía. Como les digo, en una casa es muy pequeño el efecto que tiene esto, pero ya a nivel industrial, donde ya hay mucha maquinaria, ya sí entra en juego eso. Entonces, eh, vean que incluso, bueno, la solución para eliminar este problema es instalación de bancos capacitivos. Ok, no estamos hablando de circuitos pequeñitos, esto está un poco ya a nivel un poco más de la parte de ingeniería eléctrica y subestación de potencia. Entonces, bueno, cuando hablamos de bancos de capacitores, son capacitores bastante grandes, no son capacitor pequeñito de circuitos electrónicos, ¿verdad que no? Entonces, la solución es dimensionar el capacitor de tal manera que la corriente esté en fase con la tensión, o que se aproxime a esto. Entonces, la solución es colocar un capacitor que aproxime el factor de potencia a 1, que esta es la solución. Bueno, también tenerlo completamente en 1, pues es más difícil porque siempre va a requerir un capacitor más grande, ¿verdad? Y bueno, y esto equivale a dinero, entonces no siempre se va a poder tener el factor de potencia en 1, pero sí se busca llevarlo a un factor elevado. ¿Alguna pregunta con esto? Ok, seguimos. Ok, veamos esto desde otra perspectiva, que ahora tal vez hagámosla de manera gráfica. Que veamos la potencia, hagamos el triángulo de potencia. Entonces, vamos a tener una carga que va a consumir una potencia real o activa P, y esta va a ser fija.
O sea, habíamos dicho que no está en juego decir que nuestra carga va a consumir menos. Entonces, a su vez, vamos a tener eh, bueno, esto nos va a dar una potencia compleja, ¿verdad? Pongámosla por acá. Y tenemos aquí una potencia, que pongámosle otro color a esto, pongámosle verde. A ver, ok, aquí está. Que hagamos esto mejor también con una flecha que quede bien dibujado. Ok, aquí tenemos P, que es la potencia activa, y ahora, bueno, dibujemos qué va a ser Q. Que esto pongámoslo por acá. Pongámoslo en rojo. Que esto va a ser Q1, la potencia reactiva 1. Y esto va a ser la potencia compleja 1. Y esto nos va a dar justamente un ángulo de potencia zeta 1. O el ángulo del factor de potencia inicial. Entonces, vean que este ángulo, bueno, nos va a dar justamente un factor de potencia. ¿Qué es lo que andamos buscando hacer con ese triángulo de potencia? Que básicamente lo que queremos hacer es reducir la potencia reactiva. Lo vamos a hacer que vamos a pasar de aquí. Vean que si yo me muevo sobre esta línea vertical, siempre voy a tener una potencia eh, activa igual, ¿verdad? En este caso ya no, en este caso llegaríamos a una potencia activa que va a estar por acá. Entonces, vean que no queremos llegar aquí, o sea, queremos movernos o cambiar la potencia compleja siguiendo aquí esta línea. Entonces, bueno, pongámosla tal vez por acá. Entonces, bueno, a esto pongámosle un color tal vez verde oscuro. Y esto nos va a dar un ángulo de potencia zeta 2. Y de la misma manera nos va a dar un factor de potencia, una potencia reactiva Q2. Que pongámosle a esto, a ver qué color le ponemos. Que pongámosle aquí anaranjado. Entonces, bueno, vean que esto va a ser justamente Q2. Y la diferencia que va a quedar acá es la potencia reactiva que me está aportando, o que está, bueno, no sé cuál es la forma tal vez más correcta de decirlo propiamente. Lo que el capacitor va a aportar, tal vez. Vean que, recuerden que el capacitor absorbe, bueno, y devuelve energía, entonces justamente esa energía la va a dar el capacitor. Entonces esto va a ser justamente QC. ¿Qué, alguno con una pregunta hasta el momento? ¿Se va entendiendo esto? Ok. ¿Cuál es la expresión para la potencia real? Vean que eso es pura trigonometría. Trigonometría colegio. ¿Cuál va a ser la expresión para esta potencia P? Bueno, hay varias formas de definirlo. Vamos a decir que esto va a ser S1, que es la potencia o la magnitud de la potencia, ¿cómo se llama? Compleja, que es la aparente, por coseno de zeta 1. Que recuerden que, bueno, aquí podemos tener, podemos decir coseno de zeta 1 es igual a P entre S1. O sea, coseno de un ángulo es el adyacente entre la hipotenusa, que en este caso es P el adyacente, y la hipotenusa sería S1. Vean que aquí vamos a tener S2, la potencia compleja 2. Que entonces, bueno, pasamos a multiplicar el S1, entonces esa es la expresión que nos queda para la potencia real. Vean que esto va a ser, o este valor de potencia se tiene que conservar, o sea, va a ser el mismo, no lo vamos a cambiar. ¿Y cuál va a ser la expresión para Q1? Q1 va a ser S1 por seno de zeta 1. Que recuerden que seno de zeta es
opuesto entre hipotenusa. En este caso, el de cita 1, el opuesto va a ser Q1 y la hipotenusa va a ser S1. Entonces pasamos a dividir, bueno, más bien está dividiendo, pasamos a multiplicar, nos queda que Q1 es S1 seno de cita. También podemos decir que Q1 va a ser P tangente de cita 1. Recuerden que tangente era opuesto entre adyacente, que es como tener Q1 entre P, pasamos P a multiplicar. ¿Me siguen con esto? ¿Hay alguien que no esté siguiendo? Si alguien no sigue, por favor, que me diga ya mismo. Deseamos entonces aumentar, que se desea aumentar el factor de potencia de coseno de cita 1 a coseno de cita 2, justamente. Aquí, bueno, aquí mantenemos esto. Sin alterar la potencia real. Esta, bueno, va a estar dada. Bueno, vean que podemos tomar una expresión alterna para esta potencia. Vean que esto va a ser, P va a ser igual a S2 coseno de cita 2. Que vean que S1 coseno de cita 1 tiene que ser igual a S2 coseno de cita 2. Vamos a tener esa equivalencia. La nueva potencia reactiva, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser Q2? Ok, bueno, siguiendo lo que tenemos acá, va a ser S1, S2 seno de cita 2 justamente. O bien podemos expresarlo más bien como P tangente de cita 2. P tangente de cita 2. Ahora necesitamos saber cuál es la potencia reactiva que nos va a aportar el capacitor. Que vean que de estas flechas que tenemos acá podemos decir en general, bueno, QC más Q2 tiene que ser igual a Q1. Entonces, ¿cuánto va a ser QC? Va a ser Q1 menos Q2. Entonces vean que QC va a ser igual a Q1 menos Q2. Que marquemos este resultado. Esta es la potencia reactiva aportada por el capacitor, por C. Ok, de la lección pasada vimos también que QC va a ser igual a la tensión RMS cuadrado entre XC. Que esto lo vimos cuando estamos viendo potencia compleja, ¿verdad? O sea, la potencia reactiva que absorbe o bueno, que se va a tener en el capacitor va a ser la tensión al cuadrado RMS entre la reactancia capacitiva. Que esta reactancia capacitiva habíamos visto que era, bueno, ya sabemos que es omega C, ¿verdad? 1 entre omega C. Bueno, le estamos quitando el J, o sea, esta es la parte numérica nada más. Y aquí vamos a tener VRMS cuadrado. Entonces vean que QC, que bueno, esto como está viendo entre 1 abajo, QC nos va a quedar igual a omega CVRMS cuadrado. Vean que ya tenemos dos expresiones para Q justamente. Aquí podemos hacer omega CVRMS cuadrado. Va a ser igual a Q1 menos Q2. Pero ya tenemos expresiones para Q1 y para Q2 en términos de la tangente de los ángulos. Entonces, esto va a ser igual a P tangente de cita 1 menos P tangente de cita 2. Que voy a poner aquí WC VRMS a la 2. Aquí, bueno, vean que, ¿qué tenemos en esta ecuación? Aquí tenemos omega, que es la frecuencia de operación. Usualmente si estamos hablando de electricidad comercial vamos a usar 60 Hz. En América, en Europa son 50. Tenemos el valor de la capacitancia y la tensión RMS cuadrado de la fuente.
Vamos a tener la potencia real que consume la fuente, que eso es un valor nominal. Usualmente vamos a decir, ok, tenemos una impedancia o una carga X que nos consume 10 kilowatts. Entonces, esos 10 kilowatts son fijos, son constantes. Y usualmente comenzamos sabiendo cuál es el ángulo del factor de potencia inicial y también nos pueden indicar cuál va a ser el ángulo del factor de potencia al cual queremos corregir. Entonces vean que, no sé, aquí podemos tener alguna de estas incógnitas y resolver esta ecuación en general. En este caso, hagámoslo para C. Resolvamos para C. Entonces, C va a ser igual a la reactancia que va a consumir el capacitor entre omega VRMS cuadrado, que esto va a ser igual a P tangente de cita 1 menos tangente de cita 2 entre omega VRMS cuadrado. Que aquí ya tenemos dos expresiones para el capacitor. Que si sabemos cuál es la reactancia que tiene que aportar el capacitor, simplemente dividimos entre omega VRMS cuadrado, ya nos da el capacitor. Nuevamente, vean que aquí podemos escoger alguna incógnita y resolver la ecuación para esa incógnita teniendo el resto de valores conocidos. Vean que incluso el problema es bastante sencillo. Únicamente necesitamos saber, con saber la potencia nominal, el ángulo inicial, el ángulo final, la frecuencia y la tensión de la fuente, ya con eso tenemos el capacitor. Ni siquiera hay que hacer tanto triángulo ni nada así. O sea, ese puede ser un problema más sencillo de lo que parece. Y no sé, en los exámenes siempre veo que es un tema en el que falla mucho. No sé por qué, es bastante simple, es pura trigonometría. ¿Alguna pregunta? Ok, espero que se esté entendiendo bastante bien. Vean que de esta manera la potencia P disipada en la carga no se va a ver afectada, va a seguir siendo la misma. Es posible también hacer el ejercicio inverso. Es posible corregir un factor de potencia adelantado con una carga inductiva. Que es solamente tomar el ejercicio inverso nada más. Incluso se los puedo dejar de tarea moral, que alguno explore cómo hacer esto. Entonces, bueno, les voy a poner aquí los resultados. QL, o bien la reactancia inductiva va a ser igual a VRMS cuadrado entre XL, que es la reactancia inductiva. Esto va a ser igual a VRMS cuadrado entre omega L. Entonces, esto nos conduce a que la inductancia que nos va a corregir el factor de potencia adelantado va a ser la tensión entre omega por la reactancia que tiene que consumir o que tiene más bien que aportar esa inductancia. Que vean que no hay, o sea, es simplemente el problema inverso, no le veo mayor dificultad. Que hagamos un ejercicio para esto. Que vamos a tener el siguiente circuito. Que por aquí vamos a tener una corriente 1, por aquí vamos a tener una corriente 2. Ok, digamos que esto es un motor. Y por aquí esto es un capacitor. Y tenemos aquí la tensión en la fuente. Que nos dicen que un motor industrial opera a 50 kilowatts. Que vean que ya tenemos la potencia activa. Con un factor de potencia de 0,8. Retrasado. Ok, para ponerlo retrasado le podemos poner una flecha para abajo.
Bueno, aunque esto no es tan intuitivo porque si nos vamos al cuarto cuadrante, más bien tenemos un capacitor. Entonces, no sé, para no confundir, pongámosle aquí retrasado más bien. Que la fuente es de 230 voltios RMS. Se desea aumentar el factor de potencia a 0,95. Que vean que en general, para fines prácticos, la tensión pues no puede aumentar. También en la industria pues ya tenemos valores de tensión establecidos, o sea, no podemos pretender tener una industria y que nos pongan ahí alguna tensión antojadiza, o sea, ya eso es algo ya muy estandarizado. Vean que no podemos tampoco cambiar los valores nominales del motor, sencillamente si le ponemos menos tensión va a operar a una velocidad distinta. Entonces, sencillamente eso no está en la solución. Que la solución es conectarle un banco de capacitores que justamente nos aumenten el factor de potencia a 0,95. Y ya vimos que este debe ser conectado naturalmente en paralelo. Hay dos formas de hacer ese ejercicio. Tal vez la parte larga y panorámica, donde vamos a poder ver la imagen completa de qué está pasando en cada carga, o está la forma más directa y rápida, pero hagamos la larga para que vean más o menos qué está pasando. Ok, ¿qué necesitamos para saber potencia compleja en general? Potencia compleja podemos decir que es, bueno, compararlo con un vector. Para un vector necesitamos únicamente su magnitud y su ángulo, o la parte real y la parte imaginaria. Entonces vean que esto a qué se traduce. La magnitud es la potencia aparente y el ángulo es el ángulo del factor de potencia. La parte real es la potencia activa y la parte imaginaria es la potencia reactiva. Entonces vean que con cualquier par de estos dos datos ya podemos tener el triángulo de potencia. Entonces, para saber la potencia compleja se necesita, que pongámoslo acá, que lo tengan presente, espero que no se les olvide en el examen. Uno, tener la magnitud o la potencia aparente y el ángulo del factor de potencia. O bien necesitamos tener P y Q, alguna de las dos. Ya con eso podemos armar el triángulo de potencia. Entonces, para este caso particular nos dicen que el factor de potencia, ¿cuánto era? 0,8. Esto es igual a coseno de zeta 1. Vean que podemos hacer coseno inverso y sacar, bueno, zeta 1 va a ser coseno inverso de 0,8. ¿Cuánto da esto? 36,9. 36,9, correcto. Que el ángulo del factor de potencia inicial es 36,9 grados. Que vean que es muy importante que sepan en qué están trabajando y les recomiendo en general trabajar en grados. Los radianes son poco intuitivos. Podemos entender de manera humana que son 36,9 grados. Y también teníamos otra expresión que la potencia es igual a, la potencia activa es igual a la potencia aparente por coseno de zeta 1. O sea, la potencia aparente va a ser P entre el coseno de zeta 1. Tenemos que la potencia eran 50 kilowatts entre 0,8, que es el factor de potencia, que vean que eso es factor de potencia 1. Que eso nos va a dar 62,5 kilovoltio ampere. Que vean, muy importante tener en cuenta las unidades. Entonces vean que ya tenemos una magnitud, tenemos un ángulo, es lo que necesitamos para conformar el triángulo de potencia. Que entonces por aquí tiremos una flecha.
que digamos que está por acá, que esto va a ser S1 y esto por acá va a ser cita 1. Y por acá vamos a tener que esto va a ser Q1. Y por acá vamos a tener, esto va a ser P, la potencia activa. Que vean que podemos decir que la potencia compleja 1 va a ser igual a 62,5 kilovar o kilovoltiampere en ángulo de 36,9 grados. Si convertimos esto a cartesiano, vamos a tener justamente 5 kilowatts, 50 kilowatts más J, 37,5 kilovoltiampere. Que vean que podemos ponerle, bueno, 50 kilowatts y 37,5. Reactivos, profe. Reactivos, sí, reactivos. O podemos simplemente ponerle que esto es voltiampere. O sea, no ponemos watts ni bar y le ponemos voltiampere. Ahora, habiendo encontrado la potencia compleja 1, decimos que un factor de potencia de 0.95, que esto va a ser coseno de cita 2, entonces cita 2 va a ser coseno a la menos 1 de 0.95. De esta manera tenemos que cita 2 va a ser igual a 18,19 grados. Ahora, para encontrar la magnitud de la potencia compleja 2, esta va a ser igual a 50 kilowatts, que es la potencia original de la carga. Vean que esto no cambia. Nunca vamos a cambiar el funcionamiento o la operación del dispositivo original y su consumo. Vamos a tener 50 kilowatts, pero lo que vamos a tener diferente va a ser justamente el factor de potencia. Entonces, de esta manera, tenemos que la potencia compleja 2 va a ser igual a 50 kilowatts entre 0.95. Esto va a ser 52,63 K en ángulo de 18,19 grados watts. Digo, voltiampere. Y de esta manera, la potencia compleja 2 va a ser igual a 52,63 en ángulo de 18,19 grados. Y aquí lo que tenemos son kilovoltiampere. Esto expresado de manera polar. Podemos expresar esto también de forma cartesiana. Esto va a ser igual a 50 kilowatts. Vean que aquí vamos a tener justamente, como les digo, el mismo consumo de potencia activa o promedio. Y bueno, la parte imaginaria vamos a tener J 16,4 kilovar. De esta manera podemos hacer, bueno, un resumen ya de las potencias complejas. Tenemos que S1 va a ser 50 kilowatts más J 37,5 kilovar. Y S2 va a ser igual a 50 kilowatts más J 16,4 kilovar. Justamente como les mencioné, vean que tenemos la misma potencia compleja. Justo como les mencioné, lo que tenemos es la misma potencia activa o promedio. Lo que nos va a cambiar va a ser la potencia reactiva. Justamente vamos a disminuirla al cambiar el factor de potencia. Entonces aquí podemos obtener lo que es QC, que va a ser la
potencia reactiva que va a tener que absorber el capacitor. Esto va a ser igual a justamente la diferencia de estas dos potencias, que va a ser 37,5 K, bueno, kilobar, pero aquí no lo pongo, lo omito, menos 16,43 K. De esta manera QC, o sea, la potencia reactiva que tiene que absorber el capacitor va a ser 21,07 kilobar. Ahora, si recordamos la fórmula del cálculo del capacitor, vamos a tener que C va a ser igual a P de la potencia activa, que multiplica a la diferencia de la tangente de cita 1 menos tangente de cita 2 entre 2pi por F por V RMS al cuadrado. Vean que bueno, esto es igual también a QC entre 2pi por F por V RMS al cuadrado. Entonces bueno, tenemos dos formas de llegar a este resultado. Ambas son válidas. Y bueno, por este primer lado vamos a tener, esto va a ser igual a 50K por tangente de 36,9 grados menos tangente de 18,19 grados dividido por 2pi por 60 por 230 voltios al cuadrado. De esta manera el capacitor nos va a dar 1059 microfaradios. Y bueno, por el otro lado esto es equivalente a poner sencillamente 21,07 K entre 2pi por 60 por 230 al cuadrado. Que de esta manera ya encontramos el valor del capacitor. Vean que el objetivo aquí es justamente, lo voy a poner, es encontrar el valor de QC. Para esto solo es necesario saber ambos factores de potencia. En realidad este problema tal vez pudo haber sido un poquito más rápido, simplificado, pero tomamos un camino un poquito más largo donde damos una imagen muy general de qué es lo que está pasando. Siempre es bueno asociar con un dibujo pues los valores de potencia compleja que estamos obteniendo y justamente ver cómo van a cambiar estos. Por ejemplo, acá lo que queremos hacer es disminuir la potencia reactiva. O sea, si comenzamos acá, lo que queremos hacer es llegar aquí a un valor dado por el factor de potencia nuevo que va a tener que ver con el ángulo nuevo, que en este caso va a ser este. Vamos a mantener siempre la misma potencia activa, pero lo que va a variar, que es justamente esto, lo que queremos encontrar. Esto es la potencia que va a tener que absorber o aportar el capacitor a través de este cálculo. Y ya con eso quedamos con este problema. Ahora continuando con el tema 2.6, vamos a ver sobre el principio de superposición de potencia. Como ya, bueno, hemos o se había visto anteriormente en el curso de CC, la superposición establece que la respuesta de varias fuentes actuando en conjunto es igual a la suma de las respuestas de cada fuente independiente. De cada fuente actuando de manera
aislada. Esto podemos graficarlo para justamente, bueno, ejemplificarlo. Vamos a tener aquí una fuente por este lado. Vamos a tener una carga por acá, o una resistencia. Y por acá vamos a tener otra fuente. Esto va a ser R. Por acá vamos a tener la corriente I de T. Y esto va a ser V2 de T. Esto va a ser V1 de T. Y como menciona lo que tenemos aquí arriba, esta respuesta de corriente podemos verla de esta manera. Vamos a tener la fuente 1 por acá con la resistencia. Esto va a ser V1 de T. Por acá vamos a tener I1 de T. Esto va a ser R. Y por aquí vamos a tener más. Aquí tenemos V2 de T. Por aquí vamos a tener la corriente I2 de T. Y aquí vamos a tener la misma resistencia R. Entonces, justamente, ese circuito que tenemos acá con estas dos fuentes vamos a poder expresarlo como la suma de las fuentes actuando de manera aislada o independiente. Entonces, ahora analicemos esto matemáticamente. La respuesta total va a ser I de T va a ser igual a la suma de I1 de T más I2 de T. O en el dominio fasorial vamos a tener que I va a ser igual a el fasor de I1 más el fasor de I2. ¿Cómo será la potencia instantánea? Recordemos, P de T va a ser igual a I de T al cuadrado por R, donde, bueno, podemos expresar ahí como justamente esta suma. Entonces, P de T, la potencia promedio, va a ser igual a I sub 1 de T más I sub 2 de T al cuadrado, que multiplica a R. Seguidamente, la potencia promedio es P mayúscula va a ser igual a 1 entre T, que va a ser el periodo 1 entre T mayúscula, por la integral que va de 0 a T mayúscula, o sea, sobre un periodo de P de T por dt, o sea, la integral de la potencia instantánea. Esto va a ser igual a 1 entre T por la integral de 0 a T mayúscula. Y aquí, bueno, podemos ingresar este valor acá. Vamos a tener I1 de T más I2 de T al cuadrado, que multiplica a R por dt. Aquí podemos sacar el R de la integral y expandir esta suma de estas corrientes al cuadrado. Esto nos va a dar R entre T por la integral que va de 0 a T mayúscula de I sub 1 al cuadrado de T más 2 veces I sub 1 de T por I sub 2 de T más I sub 2 de T al cuadrado de T. Esto podemos separarlo en integrales individuales. Vamos a tener R entre T por la integral de 0 a T de I cuadrado de T de T más 2 veces R entre T mayúscula por la integral de 0 a T mayúscula de I sub 1 de T por I sub 2 de T de T más R entre T por la integral que va de 0 a T mayúscula de I cuadrado I sub 2 cuadrado de T de T. No le hemos dado forma todavía a I sub 1 e I sub 2. Podemos hacerlo justamente ahorita. Podemos decir que I sub 1 de T va a ser igual a
I mayúscula sub 1, que va a ser, bueno, el valor pico, por coseno de, pongamos aquí n, que multiplica a omega, t más zeta 1. Hay algún desfase y aquí algún múltiplo de una frecuencia fundamental. Y I sub 2 de t va a ser I mayúscula sub 2 coseno de m por omega t más zeta sub 2. Esto va a ser un desfase, zeta sub 2. Que evaluemos esto, bueno, como una identidad trigonométrica. La integral de 0 a t de coseno de n omega t más zeta 1, que multiplica a coseno de m omega t más zeta 2 de t. Esto va a ser igual, como les digo, esto es una identidad trigonométrica y justamente aquí lo que estoy tratando, bueno, de resolver es esta parte, primeramente. Esto va a ser igual a 0 si m es distinto de n. Y va a ser coseno de la diferencia de los ángulos para m igual a n. De esta manera podemos simplificar un poquito entonces que la integral que teníamos arriba, 2r entre t mayúscula por la integral de 0 a t mayúscula de I sub 1 de t por I sub 2 de t va a ser igual a, entonces, va a ser igual a 0 o va a ser igual a r por I sub 1 mayúscula por I mayúscula sub 2 coseno de la diferencia de ángulos. Y bueno, cada uno, esto es si m es distinto de n y esto es si m es igual a n. En realidad el caso que nos interesa va a ser justamente este, cuando las fuentes no tienen la misma frecuencia. Entonces veamos de esta manera que esta integral que está por acá se va a hacer 0. Y esta integral por acá equivale justamente a P sub 1, o sea, la potencia activa que nos da la corriente 1. Creo que aquí me faltó ponerle I sub 1. Y esto justamente va a ser P sub 2, que va a ser la potencia activa dada por la corriente 2. Entonces, de esta manera, la potencia promedio, para este caso particular, donde solamente tenemos dos corrientes, vamos a tener que la potencia promedio va a ser igual a la potencia promedio 1 más la potencia promedio 2, que es la potencia que nos da cada corriente. De aquí entonces podemos sacar un resultado verbalizado. Voy a escribirlo. El enunciado dice que cuando las fuentes no tienen la misma frecuencia, ojo, muy importante, el principio de superposición establece que la potencia transmitida a un circuito por varias fuentes senoidales es la suma de las potencias promedio de las fuentes trabajando de manera aislada o independiente. Y esto aplica también para la potencia reactiva y compleja. Algo muy importante de notar, vean que si las fuentes operan a la misma frecuencia, este enunciado no es válido. Para esto en vez es necesario utilizar la superposición de corrientes. En la forma vamos a tener una corriente I mayúscula, bueno, fasorial, que va a ser igual a la suma de I1 más I2 más hasta un valor IN. De esta manera, la potencia va a ser igual a la magnitud de la corriente I al cuadrado por R entre 2.
Entonces ven que es muy importante pues notar si las fuentes operan a frecuencias distintas u operan a la misma frecuencia. Hay que tomar dos casos distintos.